Hermanos, bendecidos. Bueno, me alegra mucho, mi hermano. ¿Y el resto, cómo están? Bien, hermano. El resto de hermanos. Pues, ¿Cómo le han ido con la clase? ¿Han estado bajando los documentos? sí, he estado bajando los documentos, doctor. También. Ok. Ok, yo le abrí ahí un espacio para que la suban las tareas o los contenidos de los cuestionarios. No sé si los han visto. No, el lugar en donde subirlo, no, yo no lo he encontrado. Yo apenas vi que lo estaban como en el foro, ¿no? En donde los agregó, ahí mismo hay que subirlos. Sí, yo creo que en la segunda lección creo que yo se los puse. Ah, ya. Bueno, cualquier cosa luego revisamos eso. Vamos a entrar a la lección de hoy. Hoy vamos a ver Hebreos. Como les he dicho, el documento que les envié es la misma conferencia y luego amplío algunas cosas que se den en el camino. Bien, la carta de Hebreos ha tenido su lugar a través de la historia de la iglesia cristiana. Su historia ha sido muy interesante a través de la iglesia. Ha servido de inspiración y también de ayuda a los creyentes por medio de su contenido. El demostrar la manifestación del Hijo y su superioridad sobre los ángeles y Moisés, como lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 3, verso 6. Además, la promesa del reposo divino que va del verso 7, los sacerdocios de Cristo que va del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 7, verso 28, Jesús como el mediador del nuevo pacto y su sacrificio, que va prácticamente del capítulo 8 al capítulo 10, y luego capítulo 11 y 12 hablan de los modelos de fe de los antepasados para los creyentes del nuevo pacto. Y cierra el versículo el capítulo 13 cierra con la responsabilidad de los cristianos. Como se observa, la teología de la epístola de los hebreos es muy interesante para la comprensión del nuevo pacto. Eso es muy, muy importante entender esto, porque es tal vez uno de los libros o de las cartas o de epístolas del Nuevo Testamento que nos define muy bien acerca del nuevo pacto y de lo que es el antiguo pacto. Ahí hay una buena teología para entender y armonizar bien el asunto del nuevo y del antiguo pacto, ¿verdad? Y ahí vemos cómo aspectos que vamos a ver un poquito más adelante, ok, como dice la frase siguiente, ¿verdad? Ahí podemos notar lo que se ha descontinuado y lo que ha continuado. Definitivamente en el libro de Hebreos encontramos cosas que ahí terminan, ¿verdad? Como el tipo de culto antiguo, eso ahí termina. Pero hay otras cosas que continúan, que son tan vitales para el nuevo pacto, como es la fe, ¿verdad? Capítulo 11 nos habla muy claramente acerca de ese ejemplo, de cómo la fe juega un papel muy importante en la vida de los destinatarios. Pero también hay un silencio en toda la carta acerca de, principalmente de los, quiénes son en realidad los destinatarios, aunque al final hay una mención, ¿verdad? Pero esa mención a veces ha sido cuestionada porque se puede entender de diferentes formas. Pero hay cierto silencio, ¿verdad? Con respecto a eso. Aunque la evidencia de la carta es para expresar a los recipientes, darles ánimo, aliento, confianza en la obra hecha por Jesús una vez para siempre. Eso es una frase muy interesante, ¿verdad? Porque en la teología de Hebreos, una vez para siempre es el contraste con los sacrificios continuos obrados por el ministerio levítico, ¿verdad? Y eso era continuo y cada año el sumo sacerdote. Pero el de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Eso tiene que ver, y es un aspecto muy importante
para entender la salvación. Lo que se busca el autor es que no se vuelvan atrás y que no practiquen las viejas actividades de las cuales ya Cristo murió por ellas. El desaliento ya había llegado a la vida de ellos, los estaba llevando a no querer seguir adelante y a renunciar de la fe. Eso es importante en la carta, es muy importante. Comprender realmente el contenido realmente de lo que pretende el autor de Hebreos darles a ellos, ¿verdad? Son gente que está desfalleciendo, que ellos estaban sintiendo que deberían de volver al sistema viejo o tenerlo presente, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay varios argumentos para entender la dinámica de Hebreos, pero desde el punto de vista, ahí hay una fortaleza del autor para tratar de animarlos, para que ellos sigan adelante, para que ellos continúen en la fe, a pesar de las cosas que están pasando y las circunstancias que ellos tienen. De ahí que la carta es extensa en sus argumentos, como se indicó arriba. Ahora, voy a hacer una cita un poco extensa de George Guthrie, y él expresa un ejemplo de cómo se contextualiza la situación de los destinatarios. Es muy interesante. En su libro de Hebreos, él hace esta cita. Pero escuchen bien la cita al respecto. Dice, Antonio se sentó solo en el desambijado apartamento del segundo piso, en un edificio ubicado en un tugurio que se extendía por las laderas del monte de Esquiline de Roma. La lluvia golpeaba con fuerza las desgastadas paredes exteriores, y un plato de pan y verduras y un vaso de vino agrio descansaba sobre una improvisada mesa. La habitación se había oscurecido con la tormenta, y Antonio encendió la pequeña lámpara de aceite. Con la luz aparecieron súbitamente hambrientas cucarachas que corrían enseguida a refugiarse a la oscura seguridad de las grietas de la pared. En el apartamento de al lado, un bebé lloraba mientras su padre le gritaba obscenidades a la madre. El murmullo de una apresurada conversación aumentó primero el volumen y luego se desvaneció a medida que dos comerciantes descendían por las escaleras y salían a la calle. En algún momento de la vía, enlodada por la lluvia, una unidad de soldados romanos marchaba al lado con aire marcial, y fustigados por las aparentosas órdenes del comandante, Antonio se quedó solo y pensativo. Aquella mañana Brutus, su patrón, un tipo áspero y fornido, dejó de nuevo lo que estaba haciendo para ridiculizarlo por ser cristiano. Su sarcasmo lo había molestado mucho y agresivos, como un enjambre de mosquitos acosándolo por todas partes. Brutus era corpulento, detestable, cruel. Dolido y ultrajado, Antonio se había escogido ante sus pullas de aquel hombre, deseando poder decirle 4 verdades. Cada vez que la volvía la otra mejilla, recibía otra bofetada. No obstante, se mordió la lengua, se tragó su orgullo herido y una vez más le pidió el perdón al Señor por sus pensamientos. La persecución de los cristianos en Roma todavía no había llegado al punto de los martirios, pero desde la expulsión de los judíos bajo el mandato de Claudio, los cristianos habían seguido sufrimiento al acoso de judíos y paganos por igual. Tras la expulsión, algunos de los que habían padecido cárceles, flagelaciones y la confiscación de sus propiedades, hacía más de 15, por ahí de 15 años que eso había sucedido. En aquel tiempo Antonio no formaba parte de la iglesia, pero bueno, el dirigente de la sinagoga de los augustenses había sido uno de los más vehementes opositores de los cristianos. Cuando a los 17 años, Antonio se había convertido al cristianismo. El anciano había tenido un amargo disgusto que casi le costó la vida. Encendido por la ira, le había gritado a Antonio que para él había muerto.
El abuelo había acabado llorando y su relación se había roto. En los meses siguientes, los abusos contra la iglesia ya se habían agravado con la divertida aprobación del propio emperador. Ahora, el cansancio emocional estaba bastante facturado. Cosas completamente normales como el oír pasos en el vestíbulo o el grito de la noche hacían que el corazón de Antonio se disparara. Le había hablado del coste seguir al Mesías. Sin embargo, su experiencia era de algún modo distinta de lo que había esperado. Al principio pensaba que su alegría nunca desaparecía, pero siempre sentiría la presencia de Dios con él. Se le había enseñado que el Señor, juez justo, vindicaría a su pueblo del nuevo pacto. ¿Acaso las escrituras, hablando del Mesías, no decían que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies? Pero últimamente la iglesia ha sido golpeada con contundencia y los miembros de varias congregaciones domésticas se habían descorazonado y estaban cuestionando si Cristo tenía realmente control de la situación. En sus corazones se preguntaban si Dios no había cerrado su oído a su clamor pidiendo alivio. Desilusionados, algunos habían sido presa de las dudas y habían abandonado la iglesia. Antonio Bar David recordaba las tradiciones de la sinagoga y el apoyo de la comunidad judía, las alegrías de las festividades y las solemnes celebridades del calendario judío. Apreciaba la comunión de Cristo, pero sinceramente echaba de menos las tradiciones de sus antepasados y, de manera especial, a los miembros de su familia. Los veía a distancia cuando iban juntos al mercado, pero al Tíber. Algunos de ellos seguían sin hablarle y pasaban por un lado sin mirarlo, como si fuera un gentil. Todo era muy duro. Hoy su soledad le caía encima como un tenebroso manto. Y, por si fuera poco, era uno de los miembros más pobres de la iglesia. Cuando Antonio se había hecho cristiano, había perdido su trabajo como aprendiz de sastre en el barrio judío. Ahora se pasaba el día retirando fruta y verduras podridas, barriendo suelos, matando moscas, preparando pedidos para desagradables esclavos romanos que compraban para sus ricas propiedades. Había caído tan bajo que a veces se llevaba a casa piezas de fruta en mal estado para matar el hambre que no conseguía saciar. Aún a los esclavos les iba mejor. Día tras día, Gallo, un esclavo que trabajaba en la cocina de un criador de caballos, le había dado un puñado de higos maduros diciéndole: toma, cristiano, deja la carne humana y come un poco de buena fruta. Sus estentorios carcajadas habían resonado un buen rato. Ser cristiano y pobre invitaba doblemente a la burla. En las últimas 2 semanas, Antonio no había asistido al ágape y al encuentro semanal de adoración, y su corazón se había enfriado un poco hacia los miembros de la pequeña comunidad doméstica. Sentía una inquietud espiritual en su interior que se le advertía, amonestándolo por su pérdida en perspectiva. No obstante, últimamente había comenzado a desterrar algunos pensamientos tan pronto como le llegaban a la mente. La amargura de Antonio por su situación iba en aumento y oscureciendo lentamente la verdad. Aquella noche los creyentes tenían que reunirse para orar juntos y animarse mutuamente. Se rumoreaba que los dirigentes habían recibido un documento procedente de algún lugar del Oriente. Aunque descorazonado y tentado a no ir tampoco a esa reunión, Antonio había comenzado a sentir curiosidad y decidió acercarse a la casa donde se iba a encontrar la congregación. Entró a la habitación donde se había reunido el grupo y saludó saludó a varios amigos que también parecían cansados de la dura jornada. Con cordialidad y buen humor, la anfitriona les ofreció una bebida para el levantamiento pesado, como una losa en la atmósfera.
Después de la comida llegó por fin el dirigente del grupo, un hombre bueno y piadoso de casi 70 años. José había atravesado media ciudad procedente de una reunión con otros dirigentes y jadeaba un poco, visiblemente emocionado y sonriente. Se puso frente al grupo de unas 20 personas, las manos un poco temblorosas por la avanzada de su edad. Tras unas palabras de introducción, José respiró hondo y les explicó que había pedido a los otros dirigentes que permitieran a su grupo fuera el primero en leer el rollo. Con los ojos brillantes, el anciano dijo: creo que nos gustaría oír esas palabras. Desenrolló la primera parte del pergamino y comenzó a leer con vigor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas y por medio de los profetas, y en esos últimos días nos ha hablado de su Hijo. Para mí eso es una excelente introducción que Guthrie hace acerca del libro de Hebreos. Es excelente, digamos, la forma en que él juega, hace esta historia, muy semejante, casi armando el libro de Hebreos a la luz de lo que ellos están pasando, ¿verdad? Antonios y todo eso son ficticios, pero realmente aquí